Organización de Venezolanos en el Exilio. Vamos entonces a entrar al tema que nos trata el día de hoy, sobre la agenda del mal, y la vamos a ver a la luz de Venezuela y a la luz del mundo entero, pero claro, siempre enfocándonos en Venezuela, porque tenemos que entender que la agenda del mal no es solo un problema de un mal gobernante de Maduro y la MUD. Ellos son simplemente parte de todo un parapeto mundial que busca realmente instaurar el comunismo en el mundo, pero ya no lo llaman comunismo, lo llaman democracia social, lo llaman progresismo, le han cambiado el nombre, pero es lo mismo, es el mismo comunismo, simplemente que no usan la palabra comunismo porque está rayada, vamos a decirlo de esa manera. Y las nuevas generaciones no conocen realmente lo que es el comunismo, porque existe mucho ruido con respecto a estas otras tendencias que se han creado, como este socialismo, que lo pintan como algo maravilloso, pero realmente es un engaño. Recordemos que la Mesa de la Unidad Democrática es miembro, la mayoría de sus miembros son personas que pertenecen a la Internacional Socialista. La Internacional Socialista tiene una ideología, una visión del mundo que no tiene nada que ver con la visión de nosotros, la visión de la libertad, la visión de la vida y la visión de lo que es el respeto al fruto del trabajo que uno hace, que es la propiedad. Por eso es que nosotros hay tres valores, tres instituciones, tres pilares sobre los cuales se debe sostener la sociedad humana. El primero es la familia, ¿verdad?, que es la célula fundamental de la sociedad. El segundo viene a ser conformado por la iglesia, ¿verdad? Dentro de la iglesia está lo que es el respeto a la libertad religiosa, y es la búsqueda de Dios, o el reconocimiento de la existencia de Dios, y el tener un estado que no sea el papá-estado que existe ahora en Venezuela, porque eso es un desastre, es realmente un estado opresor, ni tampoco el estado que existía cuando la Cuarta República, el pacto de Punto Fijo, ¿se acuerdan? Que después de la caída del Pérez Jiménez se hizo un pacto de Punto Fijo para crear una gobernabilidad entre partidos que eran socialistas. Estaba la socialdemocracia, estaba Acción Democrática, básicamente URD, y el socialcristianismo COPEI, que todo eso es socialismo. Todo eso es socialismo, y se creó un Estado socialista donde el Estado fue creciendo de una manera gigantesca, de una manera desproporcionada, sin control, y eso fue lo que creó básicamente que la gente tuviera un rechazo sin saber exactamente lo que querían. Rechazaban aquella situación, y porque había realmente, la gente no estaba feliz, en el sentido de que habían grandes desigualdades y había demasiada corrupción, y entonces surgió un líder, un Mesías, y la gente estaba buscando eso, una solución, y creyeron que Chávez era el camino a seguir para resolver los problemas. Entonces la gente votó por Chávez, no porque lo que iba a hacer Chávez ahora, o lo que hizo, pues ya murió, pero votaron por un voto castigo, que ese es el peligro que tiene ahorita Colombia, el peligro que tiene ahorita México este año, que son años electorales
donde se van a escoger presidentes. Y realmente estamos preocupados y estamos trabajando para que la gente pueda abrir los ojos con respecto a esos dos países también, porque como les dije, el enemigo nuestro no es solamente Maduro, es un enemigo que va más allá de la frontera, un enemigo donde el Foro de Sao Paulo es parte de esto, el castroestalinismo internacional, el comunismo internacional, que ya se ha tomado una metamorfosis y ha cambiado. Para darles un ejemplo sencillo de este cambio, Mikhail Gorbachev, ¿se acuerdan? Que era este líder de la Unión Soviética, que creó la perestroika, y con él se destruyó la Unión Soviética. Mucha gente dice que, bueno, Mikhail Gorbachev es una persona buena, sana, porque se acabó el comunismo y tal. Eso es lo que quisieron hacer creer. Quisieron hacer creer que se acabó el comunismo. Lo que pasa es que solamente cambió, hubo una metamorfosis. En este momento está Putin en Rusia, que es la persona, básicamente el títere de llevar a cabo otra vez el proyecto a nivel mundial. Y este señor Mikhail Gorbachev, si ustedes no se habían enterado, él escribió, él es el autor de la Carta de la Tierra de las Naciones Unidas. Tiene una ONG y resulta que las Naciones Unidas han estado creando una especie de pseudo religión, sin decir que es una religión, donde la gente alabe y coloque al planeta Tierra por encima de la misma persona. Es decir, las personas van a estar por debajo de la Tierra. Entonces, la Tierra viene siendo como una especie de Dios que hay que cuidarla, y ahí vienen todos estos movimientos ambientalistas que son básicamente una fachada para obtener dinero a causa de supuestamente el control ambiental, porque esta gente comunista mete miedo de que dicen que la Tierra se va a calentar mucho, que va a haber exceso de CO2, que se van a morir las plantas, etcétera. Crean una situación de caos para ellos controlar y decir que hay que tener un control de todo eso y tener el gobierno control de las personas. Y al final eso viene siendo una esclavitud. Este señor Gorbachev tiene esa carta de la Tierra, la tiene en una especie de... Me enteré de esto, es increíble, eso no sale mucho en los medios. Lo tiene en una especie de... como las tablas de Moisés, de los 10 mandamientos, que estaba en un arca. Bueno, resulta que en San Francisco hay un arca donde está la carta de Gorbachev. Y hay gente que va a rezar para que la tierra no se destruya, y dan regalos y oran y rezan delante de esa arca. Es como una pseudo religión que se la están metiendo a la gente como algo bonito, algo bueno, pero es realmente parte del mismo comunismo. O sea, la ONU está infiltrada por el comunismo. Lo que quiero decirle a ustedes es que hay estas tres instituciones: la familia, la iglesia o la libertad religiosa o la libertad de creencia, y el Estado, fueron creados por Dios. Es decir, fueron establecidos por Dios para que haya una armonía. La familia como célula de la sociedad, la persona que crea en Dios, y el Estado, no como lo conocemos nosotros en Venezuela, que es el ente, que es el papá de todos y el que va a proveer a todo el mundo, ¿verdad? Y que todo el mundo está esperando que papá Estado le provea. No, no. El Estado viene siendo la institución que va a velar para que los derechos individuales de las personas se respeten. ¿Me explico? Por eso, por ejemplo, aquí en Estados Unidos existe la segunda enmienda de la Constitución, donde le da a las personas el derecho a usar armas. ¿Por qué? Porque cuando los padres fundadores de Estados Unidos crearon los Estados Unidos, el Estado entró con esa visión de que era a defender el individualismo, la persona, la libertad individual, y el derecho a las armas es básicamente para poder el pueblo defenderse en caso de que venga un gobierno tiránico a hacer lo que le da la gana, como está haciendo en Venezuela. Entonces resulta que en Venezuela, y eso lo hizo Chávez, desarmó a todo el mundo. La Mesa de la Unidad Democrática hizo lo mismo, aplaudió la iniciativa, desarmaron a toda la población, y entonces inclusive hasta los mismos vigilantes de las empresas de seguridad estaban de vigilantes sin armas. Es decir, ¿cómo puede vigilar un vigilante? ¿Cómo puede cuidar un vigilante un banco sin arma? Es una cosa absurda, pero eso sucede en Venezuela. Sucedió, desarmaron a la gente, pero los que no desarmaron a la gente son los que no desarmó el régimen, fueron los círculos estos o los colectivos paramilitares, que esos sí están armados. Entonces llegan gente
y van y expropian a un terreno, expropian un negocio y la persona no tiene cómo defenderse y llegan estos grupos colectivos a tomar locales, tomar negocios, tomar terrenos y lo hacen de una manera libre, impune, apoyados por el mismo régimen. Por eso es que el Estado no puede ser lo que tenemos nosotros. El Estado está subordinado a las personas y no al revés. Porque aquí quieren poner ellos en esta agenda del mal. La agenda del mal quiere es que el Estado sea el que le dé de comer a la gente, el que le establezca qué es lo que tiene que comer, como las bolsitas estas del club, y que les controle la vida. Es decir, crear una esclavitud donde hay una total dependencia del Estado. El Estado es el que determina cuánto va a ganar la gente, lo que va a comer, etc. Entonces, la agenda del mal busca destruir la familia. La busca destruir la familia como una de esas formas de destruir la familia es por medio del aborto. Porque al asesinar personas, niños no nacidos, esos son personas no nacidas, estoy dando un ejemplo, se destruye la familia, lo que es el respeto a lo que es el matrimonio, porque entonces ya el valor familiar no vale para nada. Fíjense que el régimen de Maduro más bien está premiando a las mujeres, a las jovencitas, adolescentes que quedan embarazadas, les están dando un subsidio, porque entonces la persona se acostumbra a que le estén dando cosas y crea una esclavitud, crea una especie de borrego, una especie de esclavo sometido a eso y incentivando a que hayan hijos y de manera desordenada, sin que haya una institución familiar, porque la familia fue establecida para que haya una armonía. Entonces esta gente de la agenda del mal busca destruir la familia. La parte de la religión, de lo que son las creencias, en la libertad religiosa también igualmente. No nos olvidemos que está infiltrada, tanto las iglesias, muchas iglesias evangélicas, como la misma iglesia católica, está infiltrada por esto que llaman la teología de la liberación. Inclusive, y es así, lamentablemente, el Papa Francisco es uno de los principales cabezas de lo que es la teología de la liberación. Había otro obispo que se llamaba el obispo del Brasil, que de hecho existe la anécdota que cuando escogieron a Papa Francisco como papa, los cardenales, él estaba sentado al lado de Brasil y el de Brasil le dijo al Papa Francisco, acuérdate de los pobres. ¿Por qué? Porque les voy a explicar esto. No es que yo tenga algo en contra de los pobres, o no. Lo que quiero hablar es de este peligro, de esta agenda del mal, de destruir realmente los valores religiosos y destruir el concepto de Dios, porque esta agenda del mal busca reducir lo que es la religión a acciones sociales, activismo social, a resolver problemas sociales. Eso es lo que busca la agenda del mal, infiltrándose en la religión. Como no la puede destruir porque no es popular, el hecho de venir a destruir iglesias, lo que hacen es infiltrarla por dentro y entonces colocar, por ejemplo, que hay que tener la preferencia o la lucha o la, como dicen ellos en la iglesia, de ver si tengo la opción preferencial por los pobres. Cuando hablan de pobres en esta iglesia infiltrada, ¿verdad? Tanto en muchas iglesias evangélicas como la católica, cuando hablan de esta opción preferencial por los pobres, se refieren a los pobres que no tienen dinero. Dicen que tienen que tener esa opción preferencial por los pobres. Los pobres son los que no tienen dinero. Esa es una gran engaño, una gran mentira, y eso es parte de la agenda del mal. Porque si la agenda del mal busca que la gente no lea la Biblia, por ejemplo, sino que se dejen guiar por estas filosofías infiltradas dentro de estas religiones para reducir lo que es la creencia de Dios a una mera actividad social. De hecho, por ahí se está hablando inclusive de que el Papa Francisco ahora esta semana dijo que el infierno no existe. Y luego dijeron, el Vaticano salió a desmentir esto, ¿no? Pero independientemente de lo que haya dicho o no, lo cierto es que el pobre al cual se refiere la Biblia, ¿no? Que bienaventurados los pobres, se refiere no a los pobres que andan en el suelo sin real, sin plata, no. Se refiere a los pobres, son aquellas personas que tienen una sed de Dios, que quieren encontrar a Dios y no lo han conseguido.
Tienen hambre y sed de Dios espiritual. Esos son los pobres. Esos son los pobres, es la parte espiritual. Y hay mucha gente con mucho dinero que son pobres de espíritu porque están esperando, están buscando, necesitan a Dios y no lo han conseguido. Como hay gente que no tiene mucho dinero, como hay gente de clase media que son pobres. Es decir, la pobreza no tiene que ver con la parte material en cuanto a la religión me refiero. Entonces esta gente de la agenda del mal están confundiendo a las personas. Y entonces las iglesias se vuelven como activistas sociales que en vez de estar hablando de cosas espirituales, se ponen a hablar del calentamiento global, porque así lo han hecho en muchas iglesias. Y ese es el tema de lo que hablan. O que ahí está cambiando el clima, o qué sé yo, o hay que desarmar a la gente, etcétera. Esos son agendas del mal que están infiltradas dentro de la iglesia. Así que ojo avisor. Yo no tengo nada en contra de la iglesia católica ni contra la iglesia evangélica. Ojo, no tengo nada en contra de ellos. Yo lo que estoy diciendo es que están siendo infiltradas. Entonces tenemos que estar muy pendientes de eso. La familia destruida con estos hijos que están dándole plata a las niñas para que tengan hijos y el gobierno las pone a depender de ellos. Los abortos, la destrucción de la iglesia, donde no es la figura de Dios, porque la Biblia dice, y no te ponen a leer la Biblia, porque la Biblia dice algo muy, muy cierto. La verdad los hará libre, la verdad nos hará libres. Si nosotros conocemos la verdad y entendemos bien la verdad espiritual de todo esto, de Dios, etcétera, la parte espiritual, eso a nosotros nos hace libres. Y los que llevan la agenda del mal, que es el comunismo disfrazado de muchas caras, como justicia social, como progresismo, como socialdemocracia, la misma MUD, eso es socialismo, el PSV ni se diga, el castroestalinismo es parte del mismo juego. Ellos no quieren que tú entiendas lo de Dios, porque si tú entiendes lo de Dios, tú vas a ser libre. Y ellos no quieren tener gente libre. Ellos lo que quieren tener es gente sometida, gente con miedo, asustada. Y ellos haciéndose ver como que son la solución, como que son los papaupas, como que son la burocracia que le va a resolver las cosas a la gente. Entonces no podemos estar comiéndonos los cuentos. Eso ya está pasando en Venezuela. Venezuela hemos permitido que llegue a un nivel demasiado profundo lo que es la penetración de esta agenda del mal en nuestro país. Obviamente nosotros todavía no hemos tirado la toalla y no pensamos tirar la toalla, porque esto no es una lucha de velocidad, sino de resistencia. El Estado tiene que ser un Estado pequeño, un Estado realmente que pueda defender los valores individuales, el valor de la vida, la libertad y el derecho que cada uno tenga de disfrutar el esfuerzo que tiene en su trabajo, porque no es justo, no es correcto que una persona que se ha quemado las pestañas toda una vida y ha logrado construir algo, venga a alguien y se lo quite para dárselo a otra persona que no ha trabajado. Eso no es ninguna justicia social, eso no es ninguna igualdad. La igualdad de esta gente, de la agenda del mal, es poner a todos como esclavos, dependientes de un gobierno, porque los que están arriba en el gobierno, esos sí van a vivir bien. Porque no me vengan a decir ustedes que Maduro está pasando hambre. Entonces, tenemos esta situación. Estos tres pilares están siendo destruidos por esta gente. En Venezuela, la familia ha sido destruida, por eso es que es importante que los padres redescubran realmente sus valores, los valores morales, los valores religiosos. Es muy importante recuperar los valores para poder ser íntegro, poder explicárselo a los hijos, porque las escuelas están adoctrinando a los niños. Las escuelas en Venezuela, no solamente en Venezuela, aquí inclusive aquí en Estados Unidos, están adoctrinando a los niños a una mentalidad colectivista. El colectivismo es totalmente opuesto al individualismo. Y el individualismo no es malo. Lo quieren hacer creer que es malo, como el capitalismo, que lo hacen creer que es malo. No, el capitalismo no es malo. El capitalismo es básicamente el sistema donde tú puedes intercambiar libremente y voluntariamente bienes y servicios. Y eres libre de hacerlo, si no te gusta un canal de televisión, lo cambia. Pero el socialista lo que quiere, si no le gusta un canal de televisión, lo cierran. Lo cierran. Como pasó con RCTV en Venezuela. Entonces están viendo cuál es la diferencia.
¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Porque necesitamos buscar la manera de contrarrestar esto para poder realmente lograr un mejor país o lograr que nuestro país Venezuela, cuando lo libertemos, porque queremos liberarlo, ¿verdad?, no vaya a caer en lo mismo de antes. Pues, por favor, si vamos a llevarlo otra vez a la Cuarta República, es un desastre. Vamos a tener un círculo vicioso. Tenemos que recuperar la familia, por un lado. Los valores de la familia. El valor a la vida. Hay que recuperarlo. La iglesia, nosotros lo que promovemos es que haya una libertad religiosa, ¿verdad? Que la gente pueda respetar a los demás. Que no alguien se sienta ofendido porque otra persona cree distinto, no. Que estemos conscientes de que la iglesia está siendo infiltrada por estos enemigos. Que busquemos a Dios y busquemos a Dios leyendo la Biblia, porque la Biblia es el libro principal. Resulta que la gente va a la iglesia y nunca ha leído la Biblia, nunca. Es más, hubo una época que era prohibido. ¿Pero por qué la prohíben? Precisamente porque si tú lees la Biblia, Dios te hace libre. Si tú lees la Biblia, vas con fe y si la lees realmente con un corazón sincero, pidiéndole a Dios que te ayude a ver las cosas, Dios te va a empezar a hablar, porque Dios no está muerto. Dios no es una teoría. Dios existe, Dios habla, Dios tiene boca, tiene ojos. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque Dios nos hizo a imagen, nosotros somos creados a imagen de Dios. Entonces tenemos que redescubrir quiénes somos nosotros y quién es Dios. Si Dios nos hizo a imagen de Él, eso quiere decir que Dios tiene ojos, Dios tiene oídos, tiene nariz, tiene boca, tiene manos, camina, tiene palpa, siente, le duele, es alegre, se pone triste. Es decir, ese es Dios. Los comunistas nos quieren eliminar a Dios del mapa. No quieren que Dios exista. Estaba viéndolo otra vez que la Iglesia Ortodoxa Rusa, un pastor o una familia de un pastor que estuvieron presos en Rusia. ¿Por qué? Porque cuando fueron a predicar, el gobierno de la Unión Soviética le dijo, no, ustedes no pueden predicar eso. Si ustedes van a predicar, tienen que predicar lo que nosotros digamos. Y uno de los principales defensores de la Iglesia Ortodoxa Rusa es Putin. Pero no me vengan a decir a mí que Putin es religioso y que a él le interesa eso. No, eso es una manera de control, de controlar, de hacer creer que está haciendo algo bueno. Eso es lo que está pasando. Está infiltrada la Iglesia Ortodoxa Rusa, igual como la Iglesia Católica, igual como muchas iglesias evangélicas. Entonces tenemos que tener ojo avisor. Tenemos que leer la Biblia. Eso es la parte espiritual. Es importante tener una parte espiritual en nuestra vida porque nosotros somos seres espirituales con una experiencia humana. Hay que respetar al ateo. Hay muchos ateos y eso es otra creencia. Eso es como otra religión que no creen en Dios. Y entonces los ateos deben tener cabida también en este trabajo que se va a hacer para tener un nuevo país donde vamos a desenvolvernos, ¿no? Donde vamos a tener valores, donde podamos respetar a la familia, podamos respetar la libertad de creencia y podamos tener un Estado donde no sea un Estado papá gobierno que empiece a prometer cosas que no puede dar, ¿verdad? Porque todo lo que prometen, todo tiene un costo. Y donde la solidaridad de las personas son las que van a cubrir las necesidades de la gente y donde el Estado no sea el que vaya a someter a las personas, sino que sea el protector de los derechos individuales. Porque no es malo, el derecho individual no es malo, el capitalismo no es malo. Eso es la agenda del mal que ha tratado por todo el tiempo, desde muchísimos años, tratando de destruir lo que es realmente los valores judeocristianos de nuestra civilización occidental, a tal punto que los comunistas se han aliado con los islámicos, con los islamistas, se han aliado para destruir quizá el único bastión que hay en el mundo en este momento y la única pared de contención que ha habido en la humanidad hasta este momento, que ha sido los Estados Unidos, que ellos han sido la pared de contención. ¿Y por qué? Porque este país, si ustedes analizan, ha tenido una sola constitución y no han cambiado porque se constituyó en valores universales, en la familia, la iglesia, el Estado pequeño, pero lo están tratando de destruir desde adentro. Eso es lo que está pasando y eso es lo que estamos viendo. Nosotros que estamos en el exilio no queremos que, por ejemplo, Estados Unidos caiga en lo mismo que Venezuela porque entonces ¿para dónde vamos a coger? ¿Me explico?
Nosotros no podemos permitir que aquí pase lo mismo que empezó en Venezuela. Lo que tenemos que empezar a hacer es un proceso de retroceso de todo este avance que ha tenido la agenda del mal en el mundo. Empezar nosotros a hacer ese cambio y empezar por nosotros, por nuestra familia, proteger nuestra familia, nuestros hijos, hacer lo más posible. Respetar la parte religiosa, buscar a Dios de corazón, sabiendo que hay una realidad espiritual, que Dios existe y no nos hizo para puras acciones sociales. No digo que las acciones sociales sean malas, no, son necesarias y son parte de nuestra vida, pero eso no es todo. O sea, hay una realidad espiritual y el Estado no puede ser un papá gobierno que esté determinándonos qué es lo que vamos a comer, a dónde vamos a ir, cuánto vamos a ganar. Me explico, todo es lo que está pasando en Venezuela con esas colas. Nosotros en la resistencia tenemos que tener conocimiento claro de quién es nuestro enemigo. Sun Tzu, en el arte de la guerra, Sun Tzu, que eso tiene como hace más de 5000 años, él dijo que el 50% de la guerra la tenemos ganada si conocemos al enemigo. Tenemos que conocer al enemigo, que es lo que hemos tratado de hacer hoy, que tiene una agenda del mal, que no es solamente un colombiano que se pasa de venezolano, que obtuvo el poder por medio de un Chávez que lo asesinaron, porque a nuestro modo de ver lo mataron los cubanos, porque resultó incómodo para ellos, sino que es un plan supranacional, donde apenas el Foro de Sao Paulo es el satélite de este proyecto mundial de agenda del mal, para que está queriendo tomar el control de Latinoamérica. Tenemos que conocer a nuestro enemigo para tener el 50% de posibilidad de éxito. ¿Y en dónde está el otro 50% de posibilidad de éxito? ¿Qué es lo que tenemos que tener nosotros para tener el otro 50% y para poder entonces lograr ese 100% para el éxito de lo que queremos hacer en nuestra lucha de la resistencia? El otro 50% es conocernos a nosotros mismos. Tenemos que saber quiénes somos nosotros. Nosotros somos, para resumirlo, no somos basura. Somos personas, seres creados a imagen de Dios. Y Dios tiene un plan para la humanidad, que es lo que yo les acabo de decir. La familia. Que creamos en Él y que tengamos un Estado pequeño que proteja los derechos individuales de las personas. Eso es lo que tenemos que descubrir. ¿Quiénes somos nosotros? Si nosotros nos conocemos y sabemos quiénes somos, ya tenemos 50% ganado. Y si conocemos el enemigo contra el que nos estamos enfrentando, tenemos el otro 50%. ¿Y qué es lo que está haciendo el enemigo? No está diciendo que es comunista. Se pinta como progresista, como bonito, como que quiere ayudar a la gente, como el Robin Hood. Pero eso es un engaño. Las cosas no son gratis. La libertad no es gratis. La libertad hay que lucharla y hay que conservarla. Porque si no ya Venezuela no hay libertad, tenemos que recuperarla. Y para recuperar la libertad cuesta mucho, pero no es imposible, pero tiene mucho valor. La libertad no es gratis. La libertad no la regalan en la esquina. La libertad, primero hay que conseguirla y después hay que mantenerla. En Venezuela permitimos que se perdiera, pero eso no quiere decir que esté todo perdido, porque para eso es la resistencia. Resistencia contra esta agenda del mal, que quiere avanzar no solamente en Venezuela, sino en Colombia, en México, se está metiendo aquí en Estados Unidos, de una manera silenciosa, disfrazado. Ya no se llaman comunistas, se llaman progresistas, porque esa es una palabra que suena bonito, pero es lo mismo. Entonces, tenemos que seguir luchando, tenemos que conocer al enemigo, y por eso es que en este programa de hoy hemos hablado un poco de la agenda del mal, para que tengamos una idea. Sabemos que no es algo perfecto lo que vamos a decir, y quizás no está todo completo en el tiempo que tenemos, pero le hemos dado a usted una idea, de contra quién nos estamos enfrentando. Y bueno, es importante que nos descubramos a nosotros mismos y sepamos quiénes somos nosotros, nuestras habilidades, nuestras debilidades, nuestras destrezas, para poder realmente enfilar la lucha para lograr un cambio positivo, que sí creemos que se puede lograr. Tenemos que tener valores espirituales,
porque no somos solamente carne y hueso, tenemos que tener valores morales, porque hay gente atea, y déjenme decirlo, hay gente atea que tiene valores, que entienden que existe una ética, hay valores éticos, que lo reconocen de alguna manera, porque sabemos que Dios escribió la ley de Él en nuestros corazones. Hay gente que no lo reconoce así, pero tienen ética, así digan que no crean en Dios, pero hay que tener una serie de valores donde podamos proteger la familia, podemos proteger el derecho que tienen las personas de creer en lo que quieran creer, la libertad religiosa, y tenemos que tener claro que el Estado no puede ser un Estado paternalista que nos determine la vida a nosotros, sino que sea un ente que existe para proteger a los ciudadanos, y que los ciudadanos tienen el derecho a poder defenderse de un Estado que quiera crecer y que quiera ser tiránico. Ormex, Organización de Venezolanos en el Exilio.